Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Mi Dios y Padre, gracias. En esta hora, Señor, por la vida de mis hermanos, bendice a cada uno por nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Señor, provéeles en sus necesidades a cada uno, como siempre tú lo has hecho. Manifiéstate en sus vidas para la gloria de tu nombre. Oh Dios, gracias porque podemos confesar con nuestra boca que tú has sido bueno y tú nos has proveído las cosas que son materiales, porque tenemos que entender que son añadiduras las que tú nos provees. Y si tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos darás con Él todas las cosas? Por eso, te doy gracias, Señor, en esta hora, pidiéndote una bendición especial para cada uno de mis hermanos. Bendice a sus familias, oh Dios. En el nombre de Jesús, también, Señor, estando delante de ti, yo te pido que tú auxilies a cada uno de mis hermanos que están enfermos, que están en sillas de ruedas, Señor. Aquellos hermanos que están hospitalizados en un hospital nacional, como en los privados. Fortalécelos y ayúdales para la gloria de tu nombre. Provee, Señor, la inteligencia a los médicos que los están tratando, para que ellos tengan la sabiduría para poderles dar los medicamentos y la forma para que ellos puedan sanar, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad. Entendiendo que en ese proceso de enfermedad, tú les estás enseñando misterios, Dios. Les estás enseñando cosas maravillosas de la vida. Y les estás enseñando cómo ellos son en realidad, porque cuando vienen los tratamientos tuyos a nuestra vida, Señor, tú haces cosas grandes y preciosas, las cuales, Señor, tú nos das. Ayuda a cada uno, Señor, de mis hermanos con ministerio, dales lo que necesitan de acuerdo, Señor, a la necesidad del pueblo que tú has permitido que ellos pastoreen. Y que no se cansen, Señor, sino que entiendan de que tú les diste la oportunidad y tú los has revestido de gracia y de poder y de tu gloria, Señor, para hablar de tu palabra. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Bendice sus iglesias, Padre, para la gloria de tu nombre, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Mis hermanos, les saluda el hermano Rolando González, con este privilegio precioso de poder llegar hasta sus hogares. Privilegio, hermano, de poder hablar de la gloria de nuestro Dios, que es en Cristo Jesús, quien dio su vida por nosotros y nos salvó. Y nos salvó dándonos vida, poniendo en nosotros su Espíritu por el Espíritu Santo. Entendiendo que esto nos trajo una vida nueva en la preparación que Dios está haciendo en nuestras vidas para la eternidad con Él. Y porque solo en Cristo se puede caminar
hacia esa eternidad con el Dios eterno. Por eso, Señor, por eso, mis hermanos, es de entender que la gloria que Dios tiene para el Hijo de Dios la puede principiar a tener aquí en la tierra, porque tiene que entender que ha sido llamado a caminar de una manera gloriosa para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios eterno es poderoso, grande y maravilloso, y ha dado todo poder en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra a su Hijo Jesucristo. Por eso nos debemos de gozar y entender que realmente somos hijos del Dios eterno que todo lo puede y todo lo sabe. El Señor Jesús en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, en el verso 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Oiga, el Señor estaba terminando el plan que el Padre le había dado para ejecutarlo en la tierra, el plan que nadie hubiera podido realizar. Ningún hombre ni ningún ser creado hubiera podido realizar el plan que el Padre tenía para redimirnos a nosotros de toda iniquidad y darnos una nueva vida en la preparación que debemos de tener para la eternidad. Por eso, el Consolador no vendrá a vosotros si se quedaba en la tierra el Señor Jesús. Pero si no se quedaba, entonces lo podía enviar, y eso es lo que dice. Pero si me voy, os lo enviaré. ¿Y por qué decía el Señor, pero si yo me voy, os lo enviaré? Porque era necesario que, terminado el plan que Dios había trazado para su Hijo, que nos redimiera del pecado y de la muerte, ese plan no podía fallar. Y digo no podía fallar porque el que lo iba a ejecutar es el Hijo de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, el Señor Jesús les dice a sus discípulos: el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, oiga, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Esta es una de las partes importantes en la vida cristiana. ¿Por qué digo que es muy importante en la vida cristiana? Porque si usted y yo hemos conocido a Cristo, como dice la Escritura, es porque un día Jesús, habiendo realizado su ministerio y habiéndose sentado a la diestra del Padre, envió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios y todo lo puede hacer de acuerdo al plan del Padre en Jesucristo. Porque dice que el Espíritu, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice el Señor, de pecado, porque no creen en mí. Y es cierto. Yo estoy seguro que nosotros, los que nos hemos convertido, si a veces creíamos en Jesús, era como creía el mundo en Jesús, pero no creíamos en la revelación que el Padre da al espíritu del hombre por la revelación del Espíritu Santo. Porque si nosotros conocemos a Jesús, como dice la Escritura, es porque el Espíritu Santo
nos lo mostró cómo es. Y cuando nos convenció que éramos pecadores, pero re pecadores, y que en realidad nosotros no teníamos a Dios, sino que era un cuento el que nos habían contado. Quiere decir de que cuando nosotros reconocimos que Jesús es el Hijo de Dios de acuerdo al plan que Dios tiene, ahí fue donde nuestra vida cambió. Porque cuando usted se puso de rodillas o hizo un acto de fe, o se encontró con Jesús, como Dios haya dispuesto que usted se encontrara, usted se encontró. Pero usted no sabía que Dios estaba dispuesto a hacer eso en el momento propicio, en el momento correcto. Entonces, el Señor hizo algo grande, entrar a nosotros y darnos vida de Él. Y lo grande y maravilloso es que Dios no se desgasta. El Dios que tenemos no se desgasta, no se cansa, porque Él es persistente en lo que desea y sabe cómo, hasta dónde podemos llegar, porque nos ama. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es nuestra gloria. Que nosotros un día creímos en Jesús, como dice la Escritura. Y cuando el Espíritu Santo nos convenció, porque Jesús entregó su vida, no en la etapa del tiempo nuestro, aunque está vigente todo lo que Dios hizo para salvarnos a nosotros de toda iniquidad, y que nos dieran perdón, y que nos diera Jesús el perdón de pecados. Por eso es que dice en el verso 8, que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. ¿Y por qué convence al mundo de pecado? Pues porque no creen en Él, como dice la Escritura. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice, porque si aún a Cristo conocimos en la carne, ahora ya no le conocemos. Si usted hubiera estado sentado oyendo al Señor en una prédica, usted no podría hoy creer en Jesús como usted lo vio, porque hoy su majestuosidad es tan grande que nosotros no la podemos imaginar. Por eso la palabra establece que el Espíritu convence de pecado, porque no creíamos en Él, como dice la Escritura. Y eso nosotros tenemos que estar conscientes de que esto así es. Dice de justicia y de juicio. ¿Y por qué dice de justicia y de juicio? Dice de justicia y de juicio porque yo voy al Padre, dice el Señor, cuando estaba con los discípulos en ese momento. Yo voy al Padre y no me veréis más. De justicia porque el Padre iba a justificar a los que creyéramos en Él. Nos iba a borrar todos nuestros pecados. Creíamos en Jesús y por creer en Jesús nos eran borrados todos nuestros pecados. Eso lo dice el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Y lo dice de una manera tan clara que yo lo voy a leer en este momento, porque tan claro que es en Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso es que la palabra establece que Jesús en ese momento decía: yo voy al Padre, pero ahora Él está sentado a la diestra del Padre. O sea que cuando el Señor murió y resucitó, al haber ejecutado el plan del Padre completamente, se sentó a la diestra del Padre. A causa de eso es que dice: porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y es cierto, la majestuosidad de Cristo no permite que nosotros le veamos, pero cuando lleguemos nosotros al lugar ya destinado para nosotros en el plan eterno, nosotros lo veremos cara a cara y tal como Él es. Interesante es entender que realmente el Señor le dice: porque no me veréis más. Y dice: y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea que cuando nosotros vemos estos versos que estamos leyendo, vemos el plan perfecto de Dios hasta llegar Cristo a la presencia del Padre y sentarse a la diestra del Dios eterno como su único y unigénito Hijo. Es maravilloso poder entender que a Él le ha sido entregado todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque la carta a los Efesios, en el capítulo, permítame hermano, en el capítulo 2, en el capítulo 1, verso 18 dice, o 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque el que conoció a Cristo en la tierra, oye, y tiene la imagen de Él y la esculpe o la pinta, lo que Él crea, ya no es así. Por eso es que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y toda autoridad y todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Óigame, hermano. Entonces, si usted ha conocido a Cristo de acuerdo al plan que Dios tiene de redención para el hombre en su Hijo, usted pertenece hoy a una entidad tan grande y poderosa que es la iglesia, porque Cristo, que está sentado a la diestra del Padre, le ha dado todo el poder, ha derramado el poder de su Espíritu Santo sobre cada uno de los miembros que pertenecen a ella. Y cuando digo el poder es para predicar, para enseñar, para echar fuera demonios,
para sanar enfermos, libertar cautivos. El ministerio de la iglesia es al creyente que está dentro de este marco que estamos hablando. Y entender que Él es la cabeza de todo principado, es entender que todo poder le ha sido dado. Por eso nosotros no tenemos que estar pensando que el cristiano es débil, que es frágil, que es lleno de necesidades, y muchas veces sí, pero es de acuerdo a un plan predeterminado de Dios, en el plan en el cual Él nos enseña en gran manera a vivir de una manera tan grande y preciosa, de la cual cada uno en el plan que Dios tiene para nuestras vidas, vivimos mientras estamos en este tiempo, en la tierra. Por eso, el apóstol, el evangelista Juan dice, porque el Padre justifica al creer en el Hijo. Una vez usted creyó en Jesús, se cristalizó para la eternidad. En una eternidad la cual, hermano, no me pregunte, pero a mí me da gusto y me da deleite hablar de que la etapa del tiempo de la tierra se acorta y cada día más se acorta. ¿Por qué digo que se acorta? Porque los días son malos. Cada día la violencia, la extorsión, el perfil del hombre postrero se manifiesta más. Hombres malos muchas veces dirigiendo los países no pueden lidiar con las deformaciones que tienen ya las gentes en los países. Pero a nosotros nos espera algo mejor. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender y que saber. Porque dice la palabra, el verso 11, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás, cuando Jesús murió en la cruz, y él expresó que había terminado el plan. Padre, entrego en tus manos mi espíritu. Ahí se cerró el ciclo en el cual Satanás tenía libertades para hacerle al mundo lo que quería. Porque a él le fue quitado todo derecho en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y por eso nosotros tenemos que saber de que si nuestras acciones y nuestro caminar es en el gran temor de Dios, nosotros no podemos estar pensando que el príncipe de este mundo nos va a andar persiguiendo y que tenemos que andar con miedo, que el diablo me persigue. No, el Hijo de Dios tiene que caminar seguro, porque su verdadero Padre es el hacedor de todas las cosas y nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Es interesante, muy interesante, que a todo derecho es quitado. Todo derecho es quitado a las potestades. Hoy tenemos que entender que el Dios de toda gloria a nosotros nos ha hecho libres. Y nosotros tenemos que caminar entendiendo que si en usted vive el Cristo de la gloria, vive el Cristo de la gloria porque fue transformado su espíritu y usted tiene testimonio de salvación y tiene bautismo en agua y ha hablado sus lenguas. Todo esto es un plan de Dios para su propia vida. Usted no es una persona más que camina en el mundo, sino que es hijo de Dios, coheredero con Cristo. Y ser hijo de Dios no es nada más así porque así.
el apóstol Juan en su epístola dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seáis llamados hijos de Dios. Hermano, quiere decir que si uno es llamado hijo de Dios, tiene que sentirse glorioso en la tierra, sin creerse demasiado, sino saber para sí mismo que uno tiene privilegios grandes porque es hijo de Dios. Y en eso se tiene uno que gloriar, porque Dios lo que promete lo cumple. Dice en el verso 11: y no me veréis más, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Claro que ha sido juzgado y está sentenciado. Falta un poquito de tiempo para que el tiempo se le acabe a las potestades. Ahora, el Señor les decía a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, venga y Él os guiará a toda verdad. Esta es una de las partes más importantes que hay en la vida del hombre y de la mujer cuando se convierten. Que tenemos que entender que Dios a nosotros nos confía cosas maravillosas, las cuales realmente conocemos, porque nos va cambiando la vida y nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad van cambiando de esfera a poder entender el plan maravilloso de Dios para nuestras vidas. Por eso es que dice el evangelista a Juan, en las palabras que el Señor dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis soportar. Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, oiga, y por eso nosotros podemos ir a Hechos 2. Cuando el Espíritu desciende sobre los apóstoles, esa fue la venida del Espíritu en donde inició su ministerio, en aquellos discípulos que Jesús le dejó para seguir realizando en una extensión la tarea de la predicación del Evangelio. Dice en el verso 13: pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién conoce la plenitud de Dios en Cristo? El Espíritu es el que la conoce. El cristiano, entre más busca al Señor, entre más le ama, le busca y se goza en Él, el Espíritu Santo encuentra un corazón más sensible, con más aceite o más unción, para guiarlo a que conozca la verdad. La verdad es Cristo, y en Cristo habita la plenitud de la deidad de Dios. Entonces, cuando un cristiano se preocupa de conocer a Cristo, Cristo lo va llevando a la experiencia de conocer al Padre y de manifestarse de una manera gloriosa. Yo me recuerdo que hermano Otto, cuando el Señor a mí me bautizó con Espíritu Santo hace ya varios años, después que él vio que el Señor me había bautizado, él me dijo algo que a mí no se me olvida. Me dijo: de aquí en adelante usted verá más cerca al Señor Jesús. Y es cierto, hermano, esto es cierto, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, para mostrarnos la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu incursiona a lo profundo de Dios y va a ver qué es lo que hay para nuestras vidas y lo trae, porque es el único que tiene acceso a lo profundo de Dios.
Porque sigue diciendo este verso 13, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber lo que habrá de venir. Hermano, esta es una verdad tan grande y tan preciosa. No sé si alguna vez conté esto, pero el Señor me dio una experiencia de oír cómo el Espíritu Santo intercedía por mí una tarde. Hermano, y cuando dice que el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles, usted y yo no nos imaginamos cómo el Espíritu gime delante de Dios por usted y por mí. No nos imaginamos. Llora tal vez como no lloraría nuestro padre ni nuestra madre. Él gime por nosotros, porque eso lo establece la palabra, para traer a nosotros lo que hay escondido en Dios para la gloria de su nombre. Por eso, Él nos guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. O sea que en el cielo se habla de usted y de mí. Y lo que puede traer el Espíritu a nosotros, el Espíritu lo trae para que el nombre de Jesús sea glorificado. Y si el nombre de Jesús es glorificado el Padre. Y os hará saber lo que habrá de venir. Oiga, y Él os hará saber lo que habrá de venir. Usted quiere entender lo de los últimos tiempos, pues que la unción del Espíritu esté sobre usted y el Espíritu le va a ir marcando y enseñando el tiempo que estamos viviendo. Hubo un hombre que se llamó Simeón, del capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Este hombre esperaba la venida de Jesús. Y dice la palabra, y la palabra lo establece, que este hombre, el Espíritu Santo, permanecía sobre él. Oiga, y no era la dispensación en la cual el Espíritu Santo estaba ministrando como ministra hoy, sino que el Espíritu Santo estaba sobre él, siendo una dispensación anterior. Pero la palabra establece que el Espíritu Santo le había dicho que sus ojos no se cerrarían sin antes ver al enviado del Señor, a Jesús. Y él esperaba anhelante, ya era un hombre grande, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero cuando José y María fueron a presentar a Jesús al templo, ahí el Espíritu Santo lo llevó a conocer a Jesús. De seguro ese día estaban presentando varios niños, pero el Espíritu Santo lo llevó. Permítame imaginarme, nada más le dijo, este es el Hijo de Dios. Este es el que tú esperas, el niño que tenía cargado María. Y dice la palabra que lo tomó en sus brazos. Y en ese momento principió él a profetizar. El Espíritu, la unción profética cayó sobre él y principió a profetizar sobre Jesús, sobre el ministerio de Jesús. Sus ojos habían visto lo que Dios les había dicho, porque esa es la bendición de conocer a Jesús. Porque por medio de Jesús conocemos al Padre, pero por el Espíritu Santo, que es el que nos revela ese principio precioso, porque el Señor quiere mostrarnos al Señor Jesús y que nosotros comprobemos su palabra, y no porque dudemos, sino porque lo veamos ministrar. Porque todo lo que tiene el Padre, dijo el Señor, es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué planes tiene el Señor para usted? ¿Qué planes tiene para mí? Pongámonos de rodillas y digámosle al Señor, Señor, aquí estoy.
Aquí estoy, Señor. Te entrego mi vida, yo quiero conocerte más. Y usted va a ver, si no el Señor se le aparece de una manera grande y preciosa para bendecirlo en todos los aspectos de su vida, para la gloria del nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Mis hermanos, han entrado peticiones de oración, como todos los días hay necesidades en el pueblo de Dios. Y yo quiero dar lectura a unas peticiones que tengo acá. Y hermana Sandra nos pide oración por su vida espiritual. Señor, en el nombre de Jesús, escucha esta petición, esta necesidad de hermana Sandra. Fortalece su vida espiritual, Señor. Dale la fortaleza que solo tú, oh Dios, puedes dar. En el nombre de Jesús, en la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Ayúdale, Señor, para la gloria de tu nombre. Por eso pongo delante de ti esta petición. Hermana Elizabeth también nos pide oración por su vida espiritual, restauración familiar. Señor, ayuda a hermana Elizabeth en la necesidad que tiene de esa restauración familiar. Tú conoces su casa, conoces su hogar, y tú todo lo puedes hacer, y por eso podemos encomendar, Señor, esta petición la podemos poner en tus manos para la gloria de tu nombre. Hermano Marco Tulio nos pide oración por restauración matrimonial y por la vida de su hija Lucía. Señor, ayuda, hermano Marco Tulio, fortalécelo. Necesita, Señor, restauración matrimonial. Y necesita orar, necesita que oremos por la vida de su hija Lucía. Tú eres el Dios que conoce todas las cosas. Ayuda, hermano Marco Tulio, Señor, en esta petición. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Fortalécelo para la gloria de tu nombre, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermana Miriam nos pide también oración por restauración matrimonial y de sus hijos. Hermano Gustavo también nos pide oración por restauración matrimonial y restauración personal. Hermana María Alejandra nos pide oración por la llenura del Espíritu Santo. Lisette Isabel nos pide oración por restauración de sus hijos y restauración personal, y oración de restauración matrimonial. Susana nos pide oración por restauración matrimonial. Hermano Gustavo nos pide oración por restauración matrimonial. Alejandro, oración por restauración personal. Oración por su vida familiar. Hermano Carlos Nájera. Padre, yo pongo estas peticiones delante de tu presencia, Señor, porque tú sabes responder de acuerdo a tus riquezas en gloria. Por eso, Señor, te doy gracias, porque tu amor y tu misericordia, Señor, permanecen sobre todas las cosas, Dios, para auxiliar, Señor, en las necesidades a tu pueblo. Yo te pido, Señor, una fortaleza para los que están en tribulación, como en estas necesidades que estuve leyendo. Tú eres el Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, y puedes visitar sin ningún problema, porque tú eres Dios. Por eso pongo estas familias delante de ti, y te pido que tú las fortalezcas para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por este tiempo que me has dado de poder llegar hasta el hogar de nuestros hermanos. Te pido una bendición especial para cada uno, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Hemos presentado
Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.